Imagine que todo lo que te enseñaron sobre el castigo eterno fue una mentira tan poderosa que moldeó civilizaciones enteras, que creó imperios del miedo y que hoy, en este preciso instante, todavía controla tu mente. Eckhart Tolle descubrió algo que las instituciones nunca quisieron que supieras. Algo que puede romper cadenas invisibles que ni siquiera sabías que existían. ¿Alguna vez te preguntaste por qué sientes culpa, incluso cuando no has hecho nada malo? ¿Por qué tu mente crea escenarios de castigo para elecciones que ni siquiera has tomado aún? Esto no es coincidencia, es programación. Y hoy descubrirás exactamente cómo funciona esta programación. Pero primero, permíteme hacerte una pregunta que lo cambiará todo. Si el infierno realmente existiera de la forma en que nos lo enseñaron, ¿por qué su descripción ha cambiado tanto a lo largo de la historia? Los antiguos egipcios tenían sus versiones, los griegos también. Cada cultura, cada época, cada institución dibujó su propio mapa del sufrimiento eterno. Curioso, ¿no es cierto? Eckhart Tolle pasó décadas estudiando esto, no como teólogo, no como rebelde, sino como alguien que quería entender por qué la mente humana queda atrapada en ciclos infinitos de miedo, culpa y juicio. Y lo que descubrió te impactará. El infierno no es un lugar, es un estado mental que puede ser creado, manipulado y explotado. Durante milenios, ciertas instituciones entendieron esto y usaron ese conocimiento para algo muy específico: control total. Piénsalo. Si crees que una fuerza superior está constantemente juzgando tus pensamientos, tus acciones, incluso tus intenciones, ¿qué sucede con tu libertad mental? Desaparece. Eckhart Tolle llama a esto el infierno del ego, un lugar donde tu mente queda atrapada en ciclos infinitos de miedo, culpa y juicio. Pero aquí está lo que él descubrió más revolucionario. Este infierno es creado por la propia mente. Y si la mente puede crearlo, la mente puede destruirlo. Pero las instituciones nunca quisieron que lo supieras. Voy a contarte una historia que Tolle compartió en una de sus conferencias. Él estaba conversando con un hombre que pasó toda su vida con miedo. Miedo a morir, miedo a ser juzgado, miedo a no ser lo suficientemente bueno. Este hombre había sido criado en una familia profundamente religiosa. Desde niño, escuchaba que cada pensamiento impuro sería castigado eternamente, que cada error, cada duda, cada momento de rabia estaba siendo registrado en algún libro de la vida. A los 60 años, este hombre vivía en constante angustia existencial. Tolle solo hizo una pregunta: ¿dónde está ese juicio en este momento? El hombre se sintió confundido. Tolle continuó: ahora, en este preciso segundo, ¿dónde está el castigo? ¿Dónde está el infierno? Y entonces algo hizo clic. El hombre se dio cuenta de que el infierno que cargaba existía solo en su mente, en sus pensamientos sobre el futuro, en sus recuerdos del pasado. Pero en el momento presente, en el ahora, no había ningún infierno, había solo existencia. Esta es la primera clave que Tolle ofrece. El infierno es siempre una proyección mental, nunca una realidad presente. Pero, ¿por qué este descubrimiento es tan peligroso para ciertas instituciones? Porque una persona que vive en el presente es una persona imposible de controlar. Piensa en cómo funciona el control mental a través del miedo. Es un sistema de 3 etapas perfectamente calculado. Primero, plantas una amenaza futura ineludible. Si haces esto, serás castigado eternamente. Pero no cualquier amenaza. Una amenaza que nunca puede ser verificada, nunca puede ser cuestionada, nunca puede ser probada como falsa. Segundo, haces que esa amenaza sea personal e inevitable. Ya naciste mereciendo este castigo. Solo siguiendo nuestras reglas puedes escapar. Tercero,
Mantienes a la persona constantemente revisando si está siguiendo las reglas correctamente, creando obsesión mental, ansiedad constante, dependencia emocional. La mente de la persona sale completamente del presente. Queda atrapada en ciclos infinitos entre el miedo al futuro y la culpa del pasado, en escenarios de castigo que existen solo en la imaginación. Y una mente que vive en ciclos de ansiedad es una mente completamente vulnerable. Puede ser moldeada, dirigida, controlada con facilidad, porque perdió su conexión con su propia intuición. Eckhart Tolle se dio cuenta de que esta no era solo una estrategia religiosa, era una estrategia psicológica universal. Los gobiernos la usan, las corporaciones la usan, incluso las relaciones tóxicas la usan. El patrón es siempre el mismo. Saca a la persona del momento presente, hazla enfocar en amenazas futuras o culpas pasadas, y entonces ofrece una solución que exige sumisión. Pero ¿qué pasaría si pudieras romper este patrón? ¿Qué pasaría si pudieras regresar al momento presente, donde ninguna de estas amenazas realmente existe? Eso es exactamente lo que Tolle enseña, y eso es exactamente lo que ciertas instituciones temen. Permíteme mostrarte cómo funciona en la práctica. ¿Alguna vez has notado cómo funciona tu mente cuando estás realmente presente? Cuando estás totalmente absorto en algo que amas, escuchando música, observando la naturaleza, en una conversación profunda. En estos momentos, ¿dónde están tus miedos? ¿Dónde está tu culpa? ¿Dónde están tus preocupaciones sobre el castigo eterno? Simplemente desaparecen, no porque las hayas suprimido, no porque hayas fingido que no existen, sino porque en el momento presente ellas literalmente no pueden existir. El miedo vive en el futuro, la culpa vive en el pasado, pero tú, el verdadero tú, vives en el ahora. Esta es la segunda clave de Tolle. Tu verdadero yo, tu esencia, es naturalmente libre de miedo y culpa. Pero esto plantea una pregunta aún más profunda. Si esto es verdad, si nuestra naturaleza esencial es libre de miedo, ¿por qué es tan difícil permanecer en este estado? La respuesta te sorprenderá, porque fuiste entrenado para salir de él. Desde niño aprendiste que siempre deberías estar pensando, planeando el futuro, analizando el pasado, preocupándote por esto, sintiendo culpa por aquello. Una mente que siempre está pensando es una mente que nunca está presente, y una mente que nunca está presente es una mente que puede ser programada con cualquier miedo, incluyendo el miedo al infierno. Eckhart Tolle descubrió algo que cambió su vida completamente. A los 29 años, estaba al borde del suicidio, depresión profunda, ansiedad constante, una sensación de que la vida era solo sufrimiento sin sentido. Había sido criado en medio de guerras, había presenciado lo peor de la humanidad y cargaba dentro de sí un miedo profundo e indefinido, un miedo que no tenía nombre, pero que controlaba cada momento de su existencia. Una noche, solo en su apartamento en Londres, tuvo un pensamiento que lo aterrorizó. Ya no puedo vivir conmigo mismo. Y entonces, algo extraordinario sucedió. En medio de la oscuridad total de su depresión, una pregunta surgió de la nada. Si no puedo vivir conmigo mismo, ¿quién es el yo y quién es el mí mismo? Se dio cuenta de que había dos entidades en esa frase, el yo que observa y el mí mismo que es observado. Si había dos, ¿cuál era el real? En ese momento, por primera vez en décadas, algo en Eckhart Tolle se desconectó de la voz mental constante, de los miedos infinitos, de las preocupaciones obsesivas, de toda la programación que había acumulado a lo largo de la vida. Por algunos instantes hubo solo silencio, no un silencio vacío, un silencio vibrante, vivo.
lleno de una paz que nunca había experimentado. Descubrió que había un observador silencioso detrás de todos los pensamientos. Un observador que nunca fue tocado por ningún miedo, por ninguna culpa, por ninguna amenaza de castigo. Ese observador asistía a todos los dramas mentales sin involucrarse. Permanecía intocado en medio de cualquier tempestad emocional. Y en ese momento, Tolle entendió algo revolucionario. Todos los miedos que había cargado, incluyendo los miedos espirituales, eran solo películas proyectadas en la pantalla de la conciencia. Pero él, el verdadero él, era la pantalla, no las películas. Ese observador es quien tú realmente eres. Y cuando te conectas con ese observador, algo mágico sucede. Todas las cadenas mentales que te aprisionaban simplemente se disuelven, no a través de la lucha, no a través de la negación, sino a través del reconocimiento. Reconoces que no eres tus pensamientos, no eres tus miedos, no eres tu programación, eres la conciencia que observa todo eso. Y la conciencia no puede ser castigada, no puede ser juzgada, no puede ser controlada, porque la conciencia simplemente es. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Cuando Tolle comenzó a enseñar esto, ciertas instituciones se pusieron nerviosas, muy nerviosas, porque una persona que sabe quién realmente es una persona que no necesita salvación externa, no necesita intermediarios, no necesita amenazas para comportarse bien. Esa persona actúa a partir del amor, de la compasión, de la sabiduría natural, no porque tenga miedo al castigo, sino porque reconoce su conexión con toda la vida. Y eso es peligroso para cualquier sistema basado en el control. Déjame mostrarte cómo identificar si estás siendo controlado a través del miedo al infierno. Primera pregunta: cuando piensas en Dios, ¿cuál es el primer sentimiento que surge? ¿Amor y conexión o miedo y juicio? Si es miedo, ha sido programado. Segunda pregunta: ¿sientes que necesitas constantemente probar tu valor a través de acciones, pensamientos o creencias correctas? Si sí, ha sido programado. Tercera pregunta: ¿sientes culpa por pensamientos que simplemente aparecen en tu mente, aunque no actúes sobre ellos? Si sí, ha sido definitivamente programado. Pero la buena noticia es esta: la programación puede ser desprogramada. Eckhart Tolle enseña un método simple pero revolucionario. Lo llama presencia radical. Cada vez que sientas miedo al juicio, para, respira y pregunta: ¿dónde está ese juicio ahora? En este momento, descubrirás que existes solo en tus pensamientos, solo en tus proyecciones futuras. En el momento presente, estás libre. Cada vez que sientas culpa, para, respira y pregunta: ¿quién está sintiendo esa culpa? ¿Mis pensamientos o yo? Descubrirás que tú, el observador, nunca sentiste culpa, solo observaste pensamientos de culpa. Y los pensamientos vienen y van, pero tú permaneces. Esta práctica simple rompe décadas de programación mental, no de una vez, pero gradualmente, consistentemente. Cada momento de presencia es un momento de libertad, y cuantos más momentos de libertad experimentas, más difícil se vuelve regresar a las antiguas prisiones mentales. Pero hay algo que aún no te he contado, algo que Tolle descubrió y que te va a impactar. El infierno que ciertas instituciones describieron tiene una base real, pero no es donde ellas dijeron que era. No es un lugar a donde vas después de la muerte. Es un lugar donde puedes estar viviendo ahora. Irónicamente, muchas personas que siguen doctrinas basadas en el miedo al infierno están viviendo en el infierno mental todos los días. Constante ansiedad sobre el juicio, culpa perpetua, miedo a nunca ser lo suficientemente bueno, sensación de separación de Dios.
Ese es el verdadero infierno y sucede aquí, ahora, en la mente. La pregunta no es cómo evitar el infierno en el futuro. La pregunta es, ¿cómo salir del infierno que podrías estar viviendo hoy? Y Eckhart Tolle tiene la respuesta para eso. La respuesta es tan simple que quizás no lo creas, pero es tan poderosa que puede transformar tu vida en segundos. ¿Estás listo? La única cosa que necesitas hacer es dejar de alimentar el infierno mental. ¿Suena demasiado simple? Déjame explicarte cómo funciona. Tolle descubrió que el infierno mental necesita combustible para existir, y ese combustible es tu atención. Cada vez que te enfocas en pensamientos de miedo, alimentas el infierno. Cada vez que te identificas con sentimientos de culpa, alimentas el infierno. Cada vez que aceptas que eres un pecador indigno, alimentas el infierno. Pero ¿qué pasaría si simplemente dejaras de alimentar? Te mostraré exactamente cómo hacerlo. Pero primero, necesito contarte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Eckhart Tolle no está en contra de la espiritualidad, no está en contra de Dios, no está en contra de la fe, está en contra del uso de la espiritualidad para crear sufrimiento. Y esa es una distinción crucial que la mayoría de las personas no entiende. Existe una diferencia abismal entre conectarse con lo divino a través del amor y conectarse a través del miedo. Y esa diferencia determina si tu espiritualidad va a liberar o a aprisionar tu alma. Una conexión basada en el amor te hace sentir expansivo, como si fueras parte de algo infinitamente más grande y más bello. Sientes que perteneces al universo, que eres bienvenido, que eres amado incondicionalmente. En esa conexión, Dios no es un juez severo esperando para castigarte. Es la propia esencia del amor manifestándose a través de toda la creación, incluyéndote a ti. No necesitas merecer ese amor. No necesitas ganar esa conexión. Simplemente es porque tú eres. Una conexión basada en el miedo funciona de forma completamente opuesta. Te hace sentir pequeño, indigno, constantemente en peligro de cometer algún error irreversible. En esta versión distorsionada, Dios se convierte en una figura aterradora, alguien que te observa constantemente buscando defectos, alguien que necesita ser apaciguado a través de comportamientos específicos. Vives en constante tensión, revisando si tus pensamientos son lo suficientemente puros, si tus acciones son lo suficientemente correctas, si tu fe es lo suficientemente fuerte. Y nunca es suficiente. Esa es la trampa. Siempre puedes estar haciendo algo mal. Siempre puedes estar pensando algo inadecuado. Siempre puedes estar fallando en algún patrón imposible. Pero aquí está lo que Eckhart Tolle percibió observando estas dos aproximaciones. Lo divino verdadero. La fuerza creativa real detrás de la existencia nunca opera a través del miedo. El miedo es siempre una creación humana, una herramienta de control desarrollada por mentes humanas para manipular otras mentes humanas. Eso significa que cuando sientes terror de Dios, no estás sintiendo a Dios, estás sintiendo la proyección que alguien creó sobre Dios. Y esa proyección, no importa cuán antigua sea, no importa cuántas personas crean en ella, puede ser completamente disuelta. Déjame enseñarte el método que Eckhart Tolle desarrolló. Lo llama retorno al sagrado presente. Paso 1. Reconoce el miedo cuando surja. No luches contra él. No lo niegues. Simplemente observa. Aquí hay un pensamiento de miedo. Paso 2. Localiza dónde existe ese miedo. Está en tu cuerpo, en tu mente, en el mundo a tu alrededor. Vas a descubrir que existe solo como un patrón de pensamiento y sensación. Paso 3. Pregúntate de dónde viene ese miedo. ¿Del momento presente o de una historia sobre el futuro? Siempre será una historia sobre el futuro. Paso 4.
Retorna tu atención a lo que está realmente sucediendo ahora, tu respiración, el sonido a tu alrededor, la sensación de estar vivo. En el momento presente, no existe miedo a un castigo. A futuro, existe solo la vida sucediendo. Y cuando reconoces eso, algo extraordinario sucede. Percibes que nunca necesitaste protección contra el infierno, porque el infierno nunca fue real. Solo necesitabas dejar de crear un infierno mental. Pero ahora viene la parte que puede causar resistencia en ti, porque esto desafiará todo lo que te enseñaron sobre cómo ser una buena persona. Eckhart Tolle descubrió que las personas que viven en el momento presente automáticamente actúan con amor y compasión, no porque tengan miedo al castigo, no porque sigan reglas, sino porque reconocen su conexión natural con toda la vida. Cuando estás presente, sientes el dolor de los demás como tu propio dolor. Cuando estás presente, sientes la alegría de los demás como tu propia alegría. Cuando estás presente, perjudicar a alguien sería como perjudicarte a ti mismo. Eso significa que no necesitas amenazas para ser bondadoso. No necesitas reglas para ser amoroso. No necesitas miedo para ser ético. Tu naturaleza esencial ya es todo eso. Y cuando reconoces tu naturaleza esencial, todas las cadenas mentales se rompen simultáneamente. La cadena del miedo, la cadena de la culpa, la cadena de la separación, la cadena del juicio, todas simplemente desaparecen. No porque hayas luchado contra ellas, sino porque reconociste que nunca fueron reales. Eran solo proyecciones mentales. Ahora, déjame contarte lo que sucede cuando verdaderamente te liberas de estas cadenas. Primero, dejas de intentar probar tu valor a fuerzas externas, porque reconoces que tu valor es inherente, es parte de quien eres. Segundo, dejas de vivir con el miedo constante al juicio, porque reconoces que el único juicio real viene de ti mismo y puedes elegir la compasión en vez del juicio. Tercero, dejas de sentirte separado de lo divino, porque reconoces que lo divino no está allá arriba juzgándote, está aquí, ahora, viviendo a través de ti. Y cuarto, dejas de intentar controlar a los demás a través del miedo, porque reconoces que el amor verdadero nunca controla, solo acepta, solo permite, solo ama. Eso es libertad real. Pero hay un último secreto que Eckhart Tolle descubrió, un secreto que completará tu transformación. Lo opuesto del infierno no es el cielo como nos enseñaron. Lo opuesto del infierno es la presencia. Cuando estás verdaderamente presente, ya estás en el cielo. No un cielo futuro, no un cielo en otro lugar. El cielo aquí, ahora, en este momento. Porque la presencia es la única cosa que nunca puede perderse, nunca puede ser juzgada, nunca puede ser destruida. La presencia simplemente es. Y cuando reconoces que tú eres esa presencia, percibes algo que lo cambia todo. Nunca estuviste en peligro, nunca estuviste separado, nunca necesitaste salvación, siempre fuiste completo. Esto no niega tu jornada espiritual, no niega tu búsqueda de crecimiento, no niega tus relaciones sagradas. Esto solo remueve el miedo innecesario que fue plantado en tu jornada. Y una jornada sin miedo es una jornada de pura descubierta, de pura alegría, de pura expansión. Déjame darte un ejercicio práctico para comenzar tu liberación hoy mismo. Este es un método que Eckhart Tolle desarrolló a lo largo de décadas y que ya transformó millones de vidas. Cada vez que sientas cualquier forma de miedo espiritual, miedo al juicio, culpa por pensamientos, ansiedad sobre tu salvación, para todo lo que estás haciendo, primero, reconoce que ese miedo surgió. No intentes suprimirlo, no luches contra él. Simplemente observa con curiosidad científica.
Interesante, un pensamiento de miedo espiritual apareció. Segundo, cierra los ojos. Respira profundamente 3 veces. En la primera respiración, suelta la tensión del cuerpo. En la segunda, suelta la tensión de la mente. En la tercera, simplemente permítete estar presente. Tercero, localiza dónde existe ese miedo. ¿Está en tu estómago como un nudo? ¿En tu pecho como un peso? ¿En tu garganta como una opresión? Simplemente observa la sensación física del miedo, no la historia sobre el miedo, la sensación pura. Cuarto, hazte esta pregunta y realmente escucha la respuesta. Si yo fuera puro amor incondicional, ¿cómo me sentiría en este momento? No analices la respuesta con la mente. Solo permite que una sensación diferente emerja, una sensación de calor, tal vez de expansión, de aceptación completa. Quinto, permanece en esa sensación por el tiempo que puedas. Aunque sean solo algunos segundos, esos segundos son ventanas a tu verdadera naturaleza. Y haz esto cuantas veces sea necesario, cada vez que el miedo retorne, cada vez que la culpa aparezca, cada vez que te sientas separado del amor. Vas a descubrir algo increíble. El amor nunca tiene miedo de sí mismo. El amor nunca tiene miedo de Dios. El amor nunca tiene miedo al castigo. El amor simplemente se reconoce en todo. Y cuando te conectas con esa sensación, aunque sea por algunos segundos, estás experimentando tu verdadera naturaleza. Tu naturaleza que nunca fue corrompida, nunca fue juzgada, nunca fue separada de lo divino. Esa es la revolución silenciosa que Eckhart Tolle está ofreciendo. Una revolución que no lucha contra instituciones, no critica doctrinas, no ataca creencias. Una revolución que simplemente despierta a quien siempre has sido. Y cuando despiertas, te das cuenta de que siempre tuviste la llave de tu propia libertad. La llave siempre estuvo en tus manos. Solo te enseñaron a creer que otra persona la poseía, pero ahora conoces la verdad. Una verdad que ninguna institución puede arrebatarte, que ninguna doctrina puede contradecir, que ningún miedo puede destruir. Eres libre. Siempre lo fuiste y siempre lo serás. No porque alguien te liberó, sino porque la libertad es tu naturaleza esencial. El infierno fue una mentira, pero tú siempre fuiste verdad. Y la verdad no necesita protección, no necesita defensa, no necesita miedo. La verdad simplemente brilla. Y cuando dejas de esconder tu luz tras el miedo, cuando dejas de disminuir tu brillo para complacer sistemas basados en el control, cuando dejas de aceptar que eres menos de lo que realmente eres, algo verdaderamente mágico sucede. Primero, dejas de transmitir el miedo que cargabas. La gente a tu alrededor comienza a sentir una diferencia en tu presencia, algo más calmado, más amoroso, más auténtico. Segundo, dejas de juzgar a otros por la programación que llevan, porque reconoces que todos están haciendo lo mejor que pueden con el nivel de conciencia que poseen. Tercero, te conviertes en una luz viva para otros que aún están perdidos en la oscuridad del miedo espiritual. No a través de la prédica, no a través de la conversión, no a través del convencimiento, sino a través del ejemplo silencioso de alguien que encontró la paz interior genuina. Tu liberación se convierte en una invitación, no un ultimátum, no una amenaza, no una exigencia, una invitación suave que dice: existe otra forma de vivir, una forma sin miedo constante, una forma con amor constante. Y tal vez, solo tal vez, tu libertad despierte en otros el recuerdo de su propia libertad olvidada. Tu presencia calma despierte a otros a descubrir la paz que siempre existió dentro de ellos. Tu amor incondicional les recuerde que ellos también son dignos de amor incondicional. Porque al final de cuentas,
Cuando una persona se libera verdaderamente del miedo, no puede conservar esa libertad solo para sí. La libertad genuina es naturalmente contagiosa, no de forma forzada, sino de forma orgánica, como la luz de una vela que enciende otras velas sin perder su propia llama. Porque al final de cuentas, no se trata solo de uno de nosotros liberándose, se trata de toda la humanidad, recordando quién siempre fue, y el infierno que fue creado para separarnos se convierte en el puente que nos reconecta, no como prisioneros compartiendo el mismo miedo, sino como seres libres, compartiendo el mismo amor. Esa es la verdadera victoria sobre la mentira del infierno. No escapar de él, sino transformarlo en el reconocimiento de nuestra unidad eterna. Eckhart Tolle lo dijo, y así es.